hablamos de HP23, de SIP, todo eso. Ya está, entonces veamos qué más tenemos. Tenemos que empezar a mirar la ética. El móvil. Tenemos que empezar a ver la parte móvil. ¿Sí? Resuélvalo así. A ver, ¿qué es lo más difícil aquí? Colocar las redes, supongo. ¿Cuántas redes hay aquí? IP. 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7. ¿Qué? ¿Cuántas hay? 7. 7 redes. Sí, hasta ahí estoy bien. Una, dos, 3, 4, 5, 6. Sí. Mi gráfica está bien entonces. 7 redes. 5 puntos ya. Ya son 20 puntos. 5 puntos Ya está. Ya está resuelto. Lo demás es puro VLANes y puro eso, ¿no? O sea, Yo programé hasta los 3 switches, yo lo que creo que pero los ustedes otros. los ha sorprendido es esa doble LAN ahí. ¿No? ¿Por qué es aquí? Sí, porque las tarjetitas las agregamos con. ¿Ah? Las tarjetitas para ponerle más puertos se agregan. Sí, una Ethernet cualquiera, pum, listo. Sí. No. Ya asumías que ya lo habías puesto. Eso es que. Claro, el examen solo es programarlas y listo. Se supone que las tiene, por eso estamos poniendo una red ahí. Y si programé los 3 switches. ¿Ah? Y si programé los 3 switches hice el soneteo y me faltó el router. Acá la programada de los switches era exactamente el primero y todos los otros eran lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo. Solamente había 2 pilares. ¿Ah? No había 2 pilares. Claro, 2 milanes en cada switch, o sea que no había nada diferente. Las troncales, las mismas. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, Sí. lo único que más o menos podría estar interesante es el routing, el router 1, ¿sí? El router 1 que tiene que ir a la red de abajo y a la red de arriba. Habían 2 rutas. Y al otro lado, una sola. Ya está. Sí. Y el encapsulado. Póngate los lados. ¿No se encapsula? ¿El router? ¿Encapsular? Pero eso no era el switch. El DOT 1Q. Claro, tiene que poner, por supuesto, tiene que poner aquí todo, entre esto y esto, de acá, este y este, aquí hay, ¿no? Hay que poner todo uno y además hay que hacer un access list para que no se vea. No había nada extraño. Nada, mira, vamos a hacerlo. Pero eso era largo. 5 minutos más y lo hacía. Ya, a ver. Les voy a contar una historia que puede más o menos aclarar la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto o un lo que sea. ¿Sí? O una persona con suerte y una sin suerte, entre comillas. En una universidad inglesa que es una universidad que se llama Oxford, hicieron una investigación de por qué había gente con suerte, entre comillas, y gente sin suerte, ¿no? Siempre, es que ese tiene suerte, suertudo, etcétera, etcétera. Siempre, ¿no? Ustedes han debido ver, hay personas a las que decimos que tienen mucha suerte, son agraciados con la vida. Bueno, sucede que les dieron a un grupo de personas que lean el periódico, la prensa, no sé, el Daily Mirror, digamos, cualquier periódico inglés. Y entonces al terminar les daban un determinado tiempo y decían, muy bien señores, pregunta número 1 por X dólares o X libras, lo que sea. ¿Cuántos avisos hay en este periódico? ¿No? Entonces, los no suertudos empezaban, cuando leían la pregunta, empezaban a contar, ¿no? 1, 2, 3, todos los avisos y ponían el número.
Los suertudos, ¿qué es lo que habían hecho? En algún recuadro en la primera página decía, en este periódico hay 435 avisos. Entonces, el suertudo siempre está atento a lo que pasa en el entorno. ¿No? ¡Ay, se salvó por suerte! No, me salvé porque vi que venía una rueda y me hizo un ladito y la rueda pasó, digo. O sea, el suertudo siempre está atento al entorno. Esa es la conclusión. No hay suerte. Ah, no, se le cayó un piano de arriba. Claro, el tipo así, si está con un celular, pero no ganaron. Pero si está atento a lo que está sucediendo en el entorno, se va a dar cuenta que hay peligro, puede accionar, puede hacer ciertas cosas. Entonces, es un tema muy interesante el contenido de esto, o sea, lo que se llegó a demostrar. Todas las personas que teóricamente son suertudas no son nada más que personas que están pendientes al entorno. Saben, están a la expectativa de siempre a ver, ¿quiénes encuentran dinero en el piso? Lo que No, miran- pero digo, lo- ¿quiénes? lo que miran al ¿Los que están suelo. mirando al cielo? No. Los que van buscando plata. ¿Entienden? ¿No? O sea, no, tampoco tiene que ser, tampoco tiene que estar buscando, no están buscando, están atentos a una mirada, hacer un paneo así rapidísimo, ¿no? Entonces, es eso. Y me parece muy interesante la conclusión, porque es súper interesante. ¿Sí? Las oportunidades están para las personas que están atentas a las oportunidades. Esos son los estudios, ¿no? Oye, ¿cómo existe de suerte que tienes? Mira, que ganaste plata por un negocio de esto. No, es que estaba atento. ¿Se entiende? Súper interesante. Ok. El ejercicio era un poquito más largo en el examen tal vez, pero lo podían haber simplificado como ingenieros. Hacen un switch y están los tres. Y dicen, mira, ¿sabe qué? El 2 y el 3 es lo mismo, listo. Ah, ya, es que no piensa como ingeniera. Oh, ¿Entienden? O sea, los routers eran 2 routers y son 4 instrucciones para poner las rutas aquí. Sí, no, este router tiene 2 instrucciones, una aquí para poner serial y aquí 2 para poner las interfaces, las subinterfaces, 2. Ya va 3. ¿Y cuántas rutas? 1, 2. 5 instrucciones. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Por qué 4? Ah, ya, 4, ya está. Mucho no era. Ok. ¿Dónde está su? Por favor. Bueno. ¿Las teorías también quieren que las resolvamos? sí. No, ¿qué era la pregunta de ustedes? ¿Qué responde? Era Vilán. Ah, de las vilanes. Eso está fácil. Ah, la distancia administrativa. ¿Qué tiene? ¿Qué? Era la distancia administrativa de la dinámica. Enrutamiento dinámico, sí. ¿Sabe qué es un enrutamiento dinámico? Sí. Ya. Pero la dinámica- No, vamos. Bueno, hasta ahora hemos estado conversando de la historia de las redes telefónicas que eran cableadas. También habíamos comentado que de alguna forma, de alguna manera, muchos usuarios empezaron a Cuando se fija en el fabricarse peso, sus propios tiene procesos, que ver sus propios cuánto. procedimientos para O sea, convertir esto es el peso. estas Esto es redes cuántos saltos. Y esas cosas. No lo encontré, pero depende de cuánto. y extender sus teléfonos a lugares más remotos, más allá de la distancia máxima que se permite. Por lo tanto, se había visto que era posible hacer comunicaciones inalámbricas y funcionaba la cosa, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior, creo, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde llegamos, pero bueno. El asunto es que, además de esto, que es inalámbrico, temas inalámbricos, aparecieron los otros señores estos que tenían sus, ¿no? Y aquí pusieron sus antenas.
antenitas y también se comunicaban a través de algún método. Estaba en mi casa yo y ponía mi antena por allá, acá, y entonces encontré lo que era la movilidad. Porque ahora no solamente soy inalámbrico, también me muevo. ¿Sí? Y entonces tengo un teléfono móvil. Bueno, esto por supuesto fue hecho en los 40, en los 50, 60. ¿Por qué? Porque los sistemas de radio, y no sé si lo comentamos, pero lo comentamos ahora, uno de los fabricantes más grandes de los sistemas de radio se llama Motorola, ¿no? Motorola fabrica radios y te vendía, y claro, el negocio para ellos estaba muy bueno, ¿sí? Pero llegó un punto en el que este era un negocio interesante, pero solo le servía a ciertas personas, a los que querían meterse en esta cosa así, porque tenían que comprarse la radio, tenían que hacer las antenas, una cosa que era más menos profesional, no era muy. Entonces, ¿qué dijeron? Esta misma empresa dijo, bueno, y si nosotros nos metemos al negocio, y en vez de que la central, esta es la central, o sea que esta central es la que hace la conmutación, ¿no? En algunos lugares, en algunos textos, el dibujito que aparece es una cosa así, no sé si es lo mismo, ¿no? La central es un cross, o sea, es un lugar donde se hace la conexión, la conmutación. Esta central telefónica, por supuesto, está conectada con otras centrales telefónicas, en realidad es parte de la PCT. Bien, estos señores de Motorola dijeron en un determinado momento, y si nosotros pudiéramos de alguna forma colocar una antena grande, gigantesca, con unas antenas omni o direccionales, o lo que sea, de forma tal que aquí, mediante algún procedimiento que va a ser realizado por un controlador, que se llaman BSCs, y a eso se llaman BSs. A ver, BS es una abreviación de Base Station, o sea, estación base. Y BSC es Base Station Controller, controlador de la estación base. Bueno, aquí empiezan a aparecer algunas otras cosas. Se me perdió mi borrador. Santo, dígame. Sí, pegue todo eso. Sí, pegue eso. ¿Ya? No hay problema. Yo estoy lejos de irse entre otro lado. ¿Listo? Belleza. Mañana creo que van a estar. ¿A qué hora van a estar mañana? Ya, pues, ¿está? ¿Listo? Gracias. Ok. Buenas noches. Chao. Bueno, entonces, ¿cuál era la idea de estos señores? En vez de que la gente esté haciendo sus propios desarrollos y todo, dice, ¿por qué no hacemos una cosa así? A ver, la idea era, a ver, ¿quiénes han llevado aquí? ¿Quiénes son de redes? ¿Quiénes son de redes? Levanten la mano. 3. ¿Y los demás de qué son? Sistemas informáticos. ¿Han llevado o llevan la parte de comunicaciones ustedes? No. Eso ya van a repitió. tener que aprender a fuerza. Con ese. Bueno, la cosa es muy simple. Un sistema de comunicaciones, hemos dicho, consta de 3 partes: transmisor, medio y receptor. Nada más. Ustedes no necesitan saber nada más. Ahora, obviamente, esos 3 elementos de un sistema de comunicaciones tienen un montón de variantes. El medio, por suerte para ustedes, no existen tantos medios. Puede ser
inalámbrico, puede ser cableado, metálico, Encuentro lo del cable móvil. o puede ser y no existen más. Uno de los tres o los tres juntos, no sé. Por ejemplo, yo cuando estoy hablando, acabo de hablar por teléfono, es inalámbrica la comunicación hasta algún lugar y posiblemente de ese lugar solo Dios sabe y el diseñador cómo está conectado con el APCTN, porque ese señor me ha llamado de un teléfono, ¿no? Entonces ha pasado por un montón de lugares, inalámbricos, metálicos, fibras ópticas, lo que sea, para llegar desde el origen al destino. Punto. Entonces, ya está, introducción y final de redes de comunicación. ¿Sí? Obviamente, si es inalámbrico, para que un inalámbrico funcione necesita antenas, un sistema de radiofrecuencia. Todo el mundo usa sistemas inalámbricos. Adentro de cada uno de los teléfonos existe una antena. La teoría de RF es muy simple. Tengo un transmisor, o sea, toda la potencia se va a un transmisor que me hace una modulación y me convierte la señal eléctrica en radioeléctrica. Campos magnéticos y eléctricos. Y eso sí lo ven en física de colegio. ¿Hizo usted, no? ¿Usted? Claro, usted. ¿Hizo? Física de colegio, ¿se acuerda? Ahí. Teoría ondulatoria y toda esa teoría de... No me diga que no se acuerda. No llegamos. ¿Dónde estaba usted? ¿En qué Los colegio? otros, ¿Ah? los mocos centrales. Ay, No, ¿en qué colegio? ¿De colegio? ¿De colegio? Los mocos centrales. Y en la primera física seguro que llevó. Aquí en la universidad, en la primera, les hacen que hacer una física. ¿No? Bueno, como sea, eso es muy simple, no es mucho más complejo que ello. Ok. Todos conocen este ejemplo ahí. Bueno, hay unos términos que yo he puesto aquí, omnidireccional. Se refieren a la forma como las antenas propagan su señal. ¿Sí? En un sistema inalámbrico, tenemos el transmisor, o sea, el que convierte señal eléctrica en señal radioeléctrica, pero aparte del transmisor, necesitamos tener un elemento que se llama antena. Esta antena irradia su señal en varias formas dependiendo si es omnidireccional. Omnidireccional significa que si lo miramos desde el punto de vista tridimensional, lo que está haciendo es emitir la potencia en forma de esferas hacia todo lado y a todo lado en la misma proporción. Eso es omni. Y si yo por algún motivo solo quiero hacer, por ejemplo, estas antenas son direccionales absolutamente porque solamente envían la señal en un solo sentido preferente, apuntando hacia algún lado. Y las antenas más directivas son esos platitos, ¿no? Que es así, tienen un haz mucho más finito que va de un lugar a otro. Y está, no hay más que esas. ¿Sí? Y si nosotros pudiéramos ver, si nosotros tuviéramos una antena direccional, acá vamos a suponer que se llama sectorizada o por sectores, si nosotros pudiéramos dibujar la propagación, sería una cosa así, en un solo sentido. Mientras que la omni es más o menos otro esquema de este. Obviamente, y no sé si alguien ha probado, todas las antenas se emiten en todas las direcciones, por supuesto, pero preferentemente se hace que se propague en un solo sentido. Las antenas de microondas o de celulares deberían más o menos apuntar así al horizonte, ¿no? Porque ahí está la gente, digamos. Sin embargo, al llegar a un avión, ustedes si han hecho alguna vez la prueba, en el avión uno sigue recibiendo cuando está llegando al aeropuerto, ¿no? Entonces, quiere decir que hay señales que salen, no es que todas van en sentido horizontal, sino que también hay señales que suben hacia arriba. Bueno, la primera empresa que trabajó aquí en Santa Cruz fue una empresa que se llama Telecel. Y Telecel puso una sola torre.
en el centro de la ciudad, un edificio que se llama Edificio Santa Cruz. ¿Quién lo conoce? ¿Conocen el edificio Santa Cruz? El que está a una cuadra de la plaza, un edificio cuadrado, feo. Me lo bajo. Ayacucho Velasco. Ah, ya me sabe. ¿Cuántos pisos tiene? 12 pisos. No era ese. El Banco Económico al lado, no sé si lo conocen. Sí. Un edificio cuadrado grande. ¿No? ¿Lo ubican? Esta gente de Telecel, vivísima al principio, estamos hablando de los años 90. Estamos hablando aquí en Santa Cruz, años 90. Encontraron, era el único edificio que había en Santa Cruz, no había más. Y entonces arriba pusieron una torre, pequeñita, no tan grande ya, porque ya estaba alta, y pusieron una antena de este tipo omnidireccional. ¿Qué pasó? Con esa antena cubría toda la ciudad de Santa Cruz y todos los alrededores donde quisieran. Las señales de radio se propagan por distancias que normalmente pueden llegar a ser de decenas de kilómetros. ¿De acuerdo? No hay forma de que se diga hasta aquí llegaste. Las señales de radio se propagan hasta que se extinguen, hasta que se agotan. ¿Sí? Entonces eso pueden ser decenas de kilómetros. En esa época, yo les digo porque era en La Guardia, llegaba la señal de Telecel. En esa época La Guardia no tenía teléfono, pero sí con un teléfono inalámbrico sí llegaba y funcionaba. Botoca, etcétera, llegaba bien. Bueno, entonces esta empresa, vamos viendo, esta empresa Motorola diseñó un sistema y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar servicios telefónicos. Y había varias empresas corriendo en el negocio. Una de ellas estaba, una de las que corría detrás del negocio de los inalámbricos era AT&T, que era de Graham Bell. Graham Bell ya no existía, pero bueno, era la misma empresa que había creado Graham Bell, que también estaba viendo, pero en el año 73, si no me recuerdo mal, pueden revisar ustedes por ahí en la wiki, un señor que apellida Cooper hace la primera llamada desde un aparato telefónico móvil, inalámbrico, y le llama al jefe del AT&T y le dice, te cuento que lo que estabas corriendo aquí ya lo tenemos, ¿no? Hicieron una conferencia de prensa y todo el mundo, bueno, el que llega primero ya sabe, ¿no? Llegó primero, se acabó. AT&T quedó desacreditada, un desastre. Bueno, como sea, este señor Cooper, que trabajaba en Motorola, hizo su primera llamada. Y ya está. Y para lo demás es historia. Bien. Desde el punto de vista de espectros, los espectros de frecuencia, ¿qué significa? Estos sistemas deben trabajar en algún lugar del espectro. ¿En qué frecuencias van a trabajar? ¿No? Ya estaba cuarteada, todos los espectros ya estaban cuarteados. O sea, las radios AM en tal lugar a tal lugar, las FM de tal lugar a tal lugar, o sea, tenían que buscar y encontrar unos lugares, por supuesto. Y para que sepan ustedes, deben saberlo, pero si no, ya lo sabrán. Se definieron 4 bandas, 4 lugares de frecuencias que deberían ser usados por todos los fabricantes, bla, 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 bla. Una de ellas está centrada en los 800, otra está centrada en los 900, la otra en 1800 y la otra en 1900. Pues esas son las frecuencias que están en las redes celulares. Entonces, espectros de frecuencias. Ahora, si no me equivoco, Telecel le asignaron una, cualquiera, no importa. A Entel le asignaron otra. No digo que esas sean los que le asignaron un rango. Ustedes pueden ver en la información que pueden encontrar en internet qué rango le asignaron.
Y había dos. Y tampoco me acuerdo el año, pero en el proceso de capitalización. Bueno, ¿quién sabe del proceso de capitalización? ¿Quién ha escuchado ese proceso? En Bolivia ocurrió en muchas partes. ¿Ah? ¿Alguien sabe ese proceso de capitalización? No es privatización, por si acaso. Eso de ahí dice capitalización. Porque en las corrientes normales, a nivel mundial siempre existe estatización. Depende de quiénes suban, ¿no? Y privatización. Socialista y Bueno, estatización ya saben, ¿no? El Estado viene y se pone a fabricar vidrios, cartones, huevos y no sé qué es lo que quieren hacer ahora, ¿no? Todo quieren hacer ellos, el Estado quiere hacer de todo, un poquito más y fabrica enanos, ¿no? Para los circos, no sé. De todo, ¿no? De todo quieren hacer. Se han metido con la URSS, se han metido de este. Ok. En los gobiernos un poco más liberales, todo lo privatizan. Es decir, todo lo que es del Estado lo vende para que la empresa privada se haga cargo de eso, el capital privado, etc. Son los dos modelos, o sea, el modelo estatista y el modelo privatista, ¿no? Y de pronto alguien dijo, ¿y por qué no hacemos capitalización? Y les cuento que nadie me ha podido rebatir hasta el momento, ha sido la mejor cosa que se ha podido hacer en Bolivia. ¿Qué es la capitalización? Entel, yo voy a poner el ejemplo porque sé de lo que estoy hablando en esta parte. Entel, en los años 90, valía alrededor de $1.000 millones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era una empresa que tenía larga distancia, tenía y entonces dijeron, bueno, la vendemos, la privatizamos y nos van a dar $1.000 millones. ¿Está bien? Entonces dijeron, no, hagamos otra cosa, capitalicemos. Bueno, ¿y en qué consiste la teoría? Dice, bueno, como vale $1.000 millones, nosotros vamos a decir, bueno, señores, quien quiera venga y ponga $1.000 millones. $1.000 millones más. Vamos a hacer una empresa de $2.000 millones. El Estado se va a quedar con la mitad, va a ser socio de la mitad, ¿sí? De hecho 50% más uno. El Estado es mayoritario, pero la administración la va a manejar la que va a capitalizar. ¿Por qué? Porque siempre existe el problema que ¿qué pasa si está a manos del Estado? Es un desastre, ¿no? Empiezan a dar pegas a todo el mundo. El privado mira el bolsillo y entonces siempre trata de ser más razonable, digamos. Si no genera dinero, recorta por donde puede para que genere dinero, porque esa es la idea. Entonces dijeron, bueno, señores, ¿saben qué? Nosotros queremos un capitalizador. Venga, con sus $1.000 millones, nosotros valemos $1.000 millones, ahora vamos a valer $2.000 millones, ¿sí? Y esos $1.000 millones que tiene usted que va a traer, la tiene que traer en dinero para invertir en tecnologías nuevas. A ver, el concepto fue muy interesante porque el tipo que quiere comprar dice, bueno, a ver, ¿cuánto voy a invertir? $1.000 millones. ¿En qué? En lo que yo quiera. Y aquí les dijeron, en la época de este proceso de capitalización, les dijeron muy bien, pero ¿saben qué? Tienen que traer tecnología nueva, celular. Y en esa época ya había salido, la segunda generación que, en suerte para nosotros, trajeron la tecnología europea. Y estamos hablando de los 90 y algo. Ustedes pueden revisar la información. Esto fue una cosa. Y de aquí, ¿qué hicieron con esto? Dijeron, bueno, a ver, todos los que son mayores de edad hasta esta fecha son los que van a recibir las ganancias que va a tener esta empresa que ya tiene $2.000 millones. Y de ahí salió el famoso, ahora se llama Bonosol, pero antes, qué sé yo, no se llamaba Bonosol.
todo lo que le pagan a los viejitos, a los mayores de edad de 65, ¿no? Hay unos pagos que les dan cada mes. Sale de la utilidad de estas empresas, nada más. De ahí le han cambiado de nombre, cada vez que entra un nuevo gobierno le cambia de nombre, pero no importa lo que se llame. Entonces, ¿qué pasó? La gente. Las utilidades se las dan a los viejitos y el Estado sigue siendo dueño de más del 50%. Fíjense que cuando había la privatización, recibían los $1.000 millones y no había ni empresa ni nada, desaparecía el dinero, ¿no? Con este método funcionó muy bien. Y yo les digo que no ha habido en ningún otro lugar, aquí en Bolivia funcionó muy bien y creo que así podría hacerse las cosas, digamos, ¿no? No se pierde la empresa, sigue ahí y genera dinero y el Estado sigue siendo dueño de más del 50%. ¿Sí? Eso es lo que hizo don Boni Sánchez de Lozada en su época y nadie puede rebatir que ha sido una de las mejores cosas. Hasta el día de hoy funciona. ¿Sí? ¿Cuántos años ya? Más de 25. ¿Sí? 95, digamos. Más de 30. No, casi 30. Ok. Bien. Entonces, volviendo a lo que nos interesa. Este señor, a estos señores, después de este proceso de capitalización y donde le dieron una de las Telcel, ya tenía su banda de frecuencias, lo otro dijeron que usted le vamos a dar a estos señores que le vamos a dar un rango de frecuencia para que puedan poner telefonía móvil celular. Y entonces llamaron a una licitación para la tercera banda. Dijeron, bueno, a ver, vamos a licitar esta banda. ¿Quiénes se presentan? Y se presentaron en esa época de los 90, todos los que querían, para pujar, se llama puja, ¿no? O sea, a ver, yo quiero, bla, bla, bla. Entonces, las cooperativas de teléfonos, en esa época, Cotas, Cotel, hicieron un show donde iban a juntarse todas y iban a pujar y ofrecer un buen dinero por esa banda de reloj, porque el negocio estaba comenzando de celular. El negocio era impresionantemente interesante, perspectiva, ¿no? Pero después se dividieron, se pelearon, no sé qué, como siempre. El asunto es que yo me acuerdo que en esa época Cotas se fue con un sobre bajo el brazo. Y el segundo sobre, con uno tenía $2 millones y el otro casi $3 millones de oferta por la banda, ¿no? Por la asignación de la banda. Cuando llegaron allá, aparecieron unos señores que dijeron, bueno, nosotros solo vamos a dar 14 millones. Y bueno, adivinen qué, se la dieron, porque todos estaban con 2 o 3 millones contra 14 millones. El ganador es, ¿qué se llama? Nuevatel. No se llama Nuevatel. 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 Se llama Nuevatel. Nuevatel que venía casado con una empresa, o sea, con una cooperativa de Cochabamba, no sé qué, unos esfuerzos extraños. Ahora ya no hay nada casi. Pero Nuevatel pagó 14 millones de dólares. ¿Qué decía la ley? ¿Y qué dice la ley todavía? Porque no la modifican hasta el día de hoy. Hablan los antiimperialistas, no sé qué, siguen las mismas leyes. Dice la ley, el que quiera la cuarta tiene que ofrecer por lo menos $1 más de lo que ofreció la tercera. Entonces, ¿quiere usted tener esa bandita para poner en las redes celulares y pague 14 millones de dólares más $1, ¿no? Y le van a dar. No puede venderla por menos. Y hasta el día de hoy, 30 años, sigue esa bandita y nadie le da bola porque esto es negocio, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Si te damos una banda de frecuencia, vos tienes esto. La ley es muy clara. Lugares de más de 10.000, este tiene de 10.000 abonados, o sea, 10.000 personas que viven en el lugar tienen que tener una torre, bla, 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 de celular y no sé qué. Lugares de 300 personas tienen que tener comunicación que sea satelital, no sé, dígame. ¿Solo existen 4 bandas o hay infinidad de bandas? No, solo 4 para celular. Por supuesto, con la quinta generación está cambiando un poco el panorama, pero estamos hablando de telefonía celular tradicional o convencional, las primeras que salieron desde la primera generación hasta la cuarta.
La quinta generación es otra cosa. Hay que mirar eso. La quinta generación está pidiendo mucho más ancho de banda, entonces necesitan frecuencias diferentes, más anchas. ¿Ya? Bien. Ok, entonces más o menos la historia. Esta frecuencia está por ahí dando vueltas, el que quiera. Pero, ¿tenemos internet acá? De mi chequeo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bueno, un par de cosas. Yo pongo hielo. Wow. Lamentablemente tengo que irme porque tengo que ir a tomar exámenes. Ya. Quizás lo más beneficioso va a ser que ustedes revisen en la ATT. La ATT hay un informe anual que saca la ATT respecto al estado de las telecomunicaciones en Bolivia. ¿Ok? O sea, ¿qué pasó? Hay tantas líneas de ADSL, tantas líneas de fibra óptica, tantas líneas de no sé qué, tantas líneas fijas, móviles, etcétera, etcétera. Está toda la información. ¿Cuántas tiene, por ejemplo, Entel? ¿Cuántas tiene Tigo? ¿Cuántas tiene Telecel? ¿Qué tipo? Toda la historia. Entonces, lo que van a hacer es conseguirse ese informe, que supongo que debe haber del 2021, porque del 2022 no todavía, ¿sí? Pero del 2021 sí debe estar ese informe. Y revisen ustedes, si lo discutimos el ¿no? O sea, todos me suben las cosas que más les importe a ustedes, me las suben como tarea. ¿Sí? La que a ustedes más les impacte, no sé. Mirarán ahí, esto es lo que me interesa y lo miramos. ¿Ok? Pues ya saben, esa es la tarea y también me quedo a otro lado porque ya están.